Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros hoy, siempre y todos los días. Seguimos con nuestro estudio de la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Jueces 1, del 1 al capítulo 2:5. Mi grabadora no funciona, revisé el cable para asegurarme que estaba bien conectada. La moví por un lado, luego por el otro. La desconecté del tomacorriente para enchufarla en otro, pero seguía totalmente igual. Quité el cable e instalé baterías, inspeccioné el cartucho, lo probé invertido y luego puse otro. Nada resolvió mi problema. Por fin el aparato lo llevé a un técnico. Él me enseñó un pequeño interruptor en el micrófono. A un lado estaba la palabra encendido y al otro lado estaba apagado. Lo único que yo tenía que hacer para que la maquinita caminara era cambiar de interruptor de apagado a encendido. A veces las soluciones de nuestros problemas, mis queridos hermanos, son tan sencillas que la pasamos por alto. Esto sucede no solamente con los aparatos técnicos, sino también con nuestra vida en general. En este capítulo vamos a ver a Israel cómo sufrió fracasos por razones sencillas, su fidelidad a Dios, cuántos de nuestros problemas se deberían a lo mismo porque somos infieles. ¿Qué nos dice el marco histórico de Israel? Son aproximadamente 350 años el periodo de los jueces caen entre la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué y el inicio del reinado de Saúl. Año 1400 a.C., periodo más o menos 350, y el inicio del reinado de Saúl, fue año 1050 antes de nuestro Señor Jesucristo. Durante la época de jueces, no hubo líderes en Israel como Moisés o como Josué que dirigieran a la nación. La mayoría de los jueces, si no todos, ejercieron su autoridad solo a nivel tribal o a nivel regional. Como consecuencia, se fue perdiendo la unidad entre las tribus. Tampoco los sacerdotes del tabernáculo ejercían muchas influencias sobre todo Israel, y la adoración a Jehová se empezó a mermar y empezó a tener errores. Como excepción de Débora, los jueces que mencionamos en este libro no ejercían en tribunales emitiendo decisiones judiciales. Más bien, principalmente, eran libertadores y gobernantes. El tema de jueces es la fidelidad de Jehová y el incumplimiento de Israel de su pacto mutuo. La esencia del pacto era que Jehová sería Dios de Israel y que este sería su pueblo. Levítico 26:12. El tema, fidelidad de Jehová, voz infidelidad del pacto de Israel al pacto. Originalmente Dios hizo un pacto con Abraham, el padre de Israel. Le prometió que tendría muchos descendientes, que ella poseería la tierra de Canaán y que él llegaría a ser el libertador para todos los pueblos de la tierra. Génesis 12, del 2 al 3, 7, Génesis 13, del 14 al 7, Génesis 15, del 14 al 21. Estas promesas fueron hechas sin condición, de manera que era inquebrantable. Levítico 26:42, Romanos 11, del 26 al 29. Fiel a ella, el Señor pacientemente liberó a Israel repetidas veces, según el relato que aparece en este libro. Siglos después de Abraham, Jehová amplió el pacto a Moisés, le prometió más bendiciones, pero aclaró que para disfrutarla cada generación debería ser totalmente obediente. Levítico 26, 3 al 13, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Quienes no acataran los mandamientos divinos, en lugar de bendiciones, iban a recibir una espantosa maldiciones. Levítico 26, 14, 39, Deuteronomio 28, 15, 68. En Jueces vemos que Dios cumplió fielmente con esto. Enviaba opresión cuando los israelitas lo abandonaron, pero con el propósito de que volvieron a él. Luego liberaban a su pueblo arrepentido. Pensemos entonces, ¿cuáles son algunas maneras en que Dios muestra su fidelidad hacia usted? Piense algunos de los ejemplos más recientes. ¿Cómo mostró Dios su fidelidad? ¿Por qué será que el Señor es tan fiel? Los problemas que le envía son evidentes de su fidelidad. Explique su respuesta. ¿Cómo espera Dios que usted manifieste su lealtad a Él?
está siendo fiel, enviará Él bendiciones cuando usted obedece, enviará sufrimientos cuando usted no sigue sus mandamientos. Puede dar ejemplos. La estructura del libro. La estructura de Jueces está bien equilibrada. Comienza con un prólogo que consiste en 2 introducciones y termina con un epílogo que contiene 2 historias. Hay mucho paralelo más entre el prólogo y el epílogo. Compare 1.1.2 con 20.18. En la sección central del libro hallamos la historia de exactamente 12 jueces. Este número sugiere que ellos representaban a Israel. Su conducta refleja la de la nación en general. Fecha y autoridad. La Biblia no dice quién escribió Jueces ni cuándo lo hizo, pero tuvo que ser después del inicio del reinado de Saúl, el primer rey. La estructura del capítulo 1 indica que el libro fue redactado después de la división de Israel en los tiempos de Roboam y Roboam, sin el cautiverio de la tierra que se menciona en 1830 fue el asirio. La fecha de Jueces no podía ser antes del 732, pero es posible que el versículo se refiere a un asirio más antiguo. Como Jueces abarca más de 300 años, el autor vivió varios siglos después de los primeros eventos, por lo menos, y posiblemente varios siglos después de los últimos. Sin embargo, como los autores de Reyes y Crónicas se basó en fuentes antiguas, Primera de Reyes 14:19, Primera de Crónicas 29:29, y elaboró su obra inspirado por el Espíritu Santo, Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Israel fracasó en la conquista, mis queridos hermanos. Bajo la dirección de Israel, Israel había logrado dominar la tierra de Canaán. Sin embargo, no había tomado posesión de toda ella. Las ciudades cananeas eran independientes. Cada una ciudad tenía su propio rey. Para poseerla entonces, Israel tenía que conquistar una por una, matar o expulsar a sus habitantes y asentarse en ella. Después de la muerte de Josué, cada tribu comprendió esta tarea con sus respectivos territorios. Los resultados se plasman en Jueces 1. La palabra subir marca las 2 divisiones principales del capítulo. Del 1 al 4 la hallamos 4 veces diciendo que la tribu de Judá subió contra los cananeos. Luego el 1:22 dice que la casa de José también subió. Por último, el 2:1 informa que el ángel de Jehová subió a la asamblea de Israel para evaluar la subida de las tribus que posteriormente formarían el reino del sur. Judá y Benjamín se menciona en el 1 al 1:21, contra el primer subió y el segundo. Las tribus que aparecen del 1:22 al 35 pertenecen al reino del norte. Divisiones principales: tribus de Judá 1:1 subió, tribus de Israel del 1 al 12 subió. Pensemos entonces, las breves anécdotas que aparecen en el capítulo 1 anticipan los temas importantes del libro. ¿Qué enseña el 1:6 al 7 acerca de Dios? ¿Qué ejemplos positivos de relaciones familiares ve en usted del 1 al 12 y del 1:12 al 15? Hay 2 proyecciones en el orden de la tribu, una geográfica. Del sur al norte, Judá y Simeón 1:1 y 20 eran las tribus que se encontraban más al sur de Israel. Benjamín 1:21 colindaba con Judá al norte. La casa de José 1:22-26 estaba compuesta por los descendientes de los 2 hijos de José, Manasés 1:27-28 y Efraín 1:29. Estas tribus quedaron al norte de Benjamín. Todavía más al norte se hallaba Zabulón, Aser y Neftalí. Zabulón 1:30, Aser 1:31 al 32 y Neftalí 1:33. Sin embargo, la última tribu 1:34-35 rompe esta progresión. Si bien es cierto que Dan iba a emigrar para ser la tribu más norteña de todas, los lugares mencionados en el versículo 35 son su territorio al occidente de Benjamín. Esta ruptura es causada por la proyección en el orden de las tribus, la victoria a fracaso. La sección sobre las tribus de sus principalmente narran el éxito, del 1 al 19 al 21, pero al final hay 2 notas negativas, 1:19 y 21. En cambio, en la sección sobre las tribus del norte,
hay una sola conquista, 1:21 al 26, y todo el resto es fracaso, 1:27 al 37. Muchos triunfos los podemos encontrar en el 1, del 1 al 18, fracasos los vas a encontrar 1:19-21, un triunfo 1:22-26 y muchos fracasos 1:27-36. ¿Por qué fueron los fracasos? Se ve que el informe va de mal en peor. Primero, los cananeos seguían viviendo entre las tres tribus. Todavía había algunas ciudades paganas conquistadas dentro del territorio de estos israelitas. 1:27-30. 2. Las tribus vivían entre los cananeos. 1:31-33. Aparentemente ni siquiera lograron el dominio general de su territorio. 3. Los rumores no permiten que los danitas vivieran entre ellos. 1:34-35. De manera que el autor reserva Dan hasta el final como el ejemplo culminante del fracaso de Israel en la conquista. En todo el capítulo 1, la única razón que se da para explicar el fracaso en la conquista son los carros cerrados, carros de caballos constituidos de madera con láminas de hierro de los cananeos. En el 1:11b, aquí casi todas las versiones modernas traducen por qué en lugar de los cuales. Estos versículos no dejan perplejos. Si Jehová estaba con Judá, 1:19a, ¿por qué las armas superiores de los cananeos eran un problema? ¿Acaso Dios, que abrió el mar rojo, derrumbó los muros de Jericó y puso el sol en medio del cielo durante la batalla en Gabaón, no podía vencer los carros cerrados? Nuestra perplejidad crece a medida que estudiamos el resto del capítulo. Leemos de fracaso sin que se dé otra explicación. Aunque el 19 habla solamente de la tribu de Judá, probablemente se aplicaba a otras tribus, muchas de las cuales no tomadas en el 1:27-35 estaban en los valles y las llanuras costeras donde los carros eran un arma más poderosa. Otras dudas surgen a partir del versículo 28. ¿Cómo evaluaría Dios la medida de hacer a los cananeos tributarios? Jehová no había ordenado esto sin que Israel expulsara o destruyera a los sino que Israel expulsara o destruyera a los cananeos. Éxodo 23, 31, 33, Deuteronomio 7:2. Hallamos la respuesta en esta inquietud en el 2 del 1 al 5. El ángel de Jehová subió a la asamblea para acusar a los israelitas de quebrantar el pacto. Primero les declaró que Dios había cumplido fielmente con su pacto, liberándolos de Egipto y dándoles la tierra de Canaán. Luego señaló que ellos habían roto el pacto por haber hecho convenios con los cananeos. 2. Por último, nos hizo memoria de la advertencia del Señor de que por semejante infidelidad del pacto, él ya no iba a expulsar a los cananeos de delante de ellos. 2:3, Números 3:55 y Josué 23:12-13. Ahora entendemos mejor el fracaso militar que se menciona en Jueces 1, del 19 al 36. Jehová no le dio poder para dominar las ciudades allí mencionadas porque le había desobedecido. Nos hemos dado cuenta que el acuerdo de la casa de José hizo con el hombre de luz en 1:23-24 fue un pacto prohibido. El cananeo salió libre con su clan. Palabra traducida familia se refiere a un círculo más amplio que la familia básica para establecer otra luz, otra ciudad pagana. Comprendemos ahora que al sometimiento de los cananeos a trabajo forzado inquirió y requirió de convenios, por lo menos el de no matarlos. Josué 9:25-27. Entonces el fracaso de Israel se debió a su infidelidad o a las armas superiores de los cananeos. 1:19. ¿Cuál de las dos explicaciones puede ser la más correcta? En realidad ambas son correctas, pero son distintas de clase. En el versículo 19 da una explicación científica, es decir, analiza el problema con base con los que se pueden observar con los 5 sentidos. De la misma manera, nosotros explicamos nuestros problemas y fracasos aduciendo que son resultados de mala salud, de crisis económica, de usar métodos inadecuados por falta de capacidad o algún otro factor a la vista. La explicación científica puede ser válida, pero es totalmente incompleta. La otra explicación, la que hallamos en el 2 del 1 al 3, es la teología. Analicemos los problemas y fracasos en términos de la relación del pueblo de Dios.
nos informa que Israel fracasó con la conquista porque había sido infiel a Jehová. La explicación teológica es la más fundamental porque el Todopoderoso puede cambiar los factores que usa la explicación científica, pueden darnos mejor salud, mejores métodos, etc. y hacernos triunfar contra los obstáculos visibles. Nos deja dar éxito a pesar de la mala salud o de los métodos deficientes. Él pudo haber dado la victoria al débil ejército de Israel a pesar de los carros cerrados. Capítulo 4 del 1 al 16. Explicación científica más explicación teológica. Hemos bien en analizar nuestros problemas desde las dos expectativas. Antes que nada, preguntémonos si son resultados de la desobediencia a Dios. Como primer paso para mejorar nuestra situación, debemos arrepentirnos del pecado y pedir a Dios su poder para vencer la tentación. Entonces, mi querido hermano, haz una lista de los problemas que has tenido. ¿Cuál problema podía ser la explicación en lo que se observa los 5 sentidos? ¿Cuál podría ser la explicación basada en la relación con Dios? ¿Qué problemas tiene su iglesia? ¿Qué explicación científica tiene? ¿Qué explicación teológica tiene? ¿Qué problema político económico tiene su país? ¿Cuáles son algunas explicaciones científicas de ello? ¿Los problemas nacionales tienen explicaciones teológicas también? Explique su respuesta. Todo fracaso que sufrimos se debe a infidelidad con Dios. Por otras razones, Dios no permite fracasar. ¿Cómo podemos saber si nuestro fracaso se debe a la desobediencia a Dios? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú siempre guiándonos, Señor. Que te pedimos que quites toda venda de nuestros ojos, que no le echemos la culpa, Padre Celestial, al fracaso, a nuestra salud, que no le echemos la culpa, Padre Celestial, a nuestras limitaciones, porque sabemos, Señor, que tenemos un Dios fuerte, un Dios, Padre Celestial, todopoderoso, que todo lo puede, que nos revisemos, Padre Celestial, cuando hemos fracasado, para saber, Señor, qué fue lo que pasó, o porque si verdaderamente nos hemos alejado de ti e hicimos, Padre Celestial, oh Dios eterno, algo que no haya sido tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque el libro de Jueces es un ejemplo para nuestra vida, un ejemplo, Padre Celestial, que nos enseña a obedecerte y a seguir, Señor, siempre tus caminos. Gracias. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga.